Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió y su sangre. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. La NASA no se detiene. La NASA es tu casa. Amor, les deseamos feliz Día de las Madres. Bendiciones. Que tienden a llorar y las que ríen sin parar. Hay las que limpian todo el día y otras se van a la oficina. Su paga es nuestro bienestar. Todas ellas lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son sin igual. Brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Disfrutan vernos avanzar y nos impulsan a triunfar. Su amor es como medicina y sus abrazos vitaminas que nos dan fuerzas para luchar. Todas ellas lindas y con algo singular. Son mamás que aguantan para el arranque y mucho más. Ellas son sin igual. Brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Ellas son sin igual. Brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Es un arte ser mamá. Ellas son sin igual. Brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar la tristeza en felicidad. Cada día al vivir van
pintando de colores el cielo que era gris. Es un arte ser mamá. Ellas somos sin igual, ellas son por donde van, su virtud es cambiar la tristeza en felicidad cada día. Dice Romanos 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cantemos esta palabra en esta mañana. Somos más que vencedores, a esta hora. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién
Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y este canto dice que Jesús es mi pastor. Jesús, puedo confiar en ti. Cantemos, cerca de ti yo quiero estar. Él conoce nuestro camino, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras dolencias. Jesús, puedo confiar en ti, dígaselo en esta mañana. Cerca de ti yo quiero estar. Ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dígaselo otra vez, cerca de ti yo quiero estar. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Buenos días, iglesia, bendiciones. Qué bueno poder encontrarnos esta mañana de domingo, listos como familias, desde nuestras casas, desde nuestros hogares, para poder tener este culto. Claro que sí que nos extrañamos al no poder saludarnos físicamente y estar juntos en las instalaciones, pero entendemos que esta etapa, este tiempo, es un tiempo que Dios ha permitido con un propósito para el mundo y para la iglesia, para nosotros como pueblo suyo. Estamos confiando en el Señor que todo lo que ha sucedido tiene un propósito, Dios está en control de todo y damos gracias a Dios, estoy seguro que damos gracias a Dios todos nosotros juntos por la provisión de Dios, por la fidelidad de Dios, por su presencia, por su palabra, por su consuelo en este tiempo de crisis.
damos gracias a Dios como pastores, como liderazgo, porque en medio de esta novedad, de esta etapa nueva, de esta dinámica, como iglesia hemos podido encontrarnos de manera virtual a través de este canal de YouTube de la iglesia. Estamos conscientes que no toda la iglesia se está congregando de manera virtual el día domingo o los días en la entre semana. Estamos conscientes que no toda la iglesia es por obvias razones, no toda la congregación quizás tendrá los recursos tecnológicos para hacerlo o la capacidad que se necesita para poder entrar a estos recursos tecnológicos, o muy probablemente parte de nuestra iglesia no tenga los recursos monetarios o financieros para poder tener una conexión de internet inalámbrico o un aparato smart o inteligente para poder conectarse con la iglesia. Pero de alguna manera queremos que lo sepan, que estamos tratando de mantener un contacto con la membresía de la iglesia por medio de teléfono o por medio de otras maneras a aquellos que se les dificulta, como nuestros hermanos adultos, ya muy adultos, que viven solos. Estamos buscando la manera de mantener ese contacto con ellos, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo una oración con ellos, y el recurso que nos ha funcionado más es por medio del teléfono. Así es de que aprovechemos estos recursos tecnológicos que tenemos como iglesia de manera virtual. Estamos seguros que en los próximos días, muy probablemente, al mantenerse esta cuarentena, seguiremos reuniéndonos de manera virtual usando esta plataforma, este canal de YouTube, o muy probablemente nos toque migrar a otras plataformas, como ya lo han hecho los jóvenes con sus reuniones virtuales a través de una aplicación que se llama Zoom. Muy probablemente como iglesia mayor, como iglesia adulta también, busquemos la manera de poder tener esas reuniones virtuales a través de esa u otra aplicación donde podamos sentirnos más cerca y la dinámica pueda ser una dinámica muy activa, muy viva, de vernos, de saludarnos, quizás con gestos, y escucharnos también en las reuniones. Estaremos dando algunos anuncios, alguna información en los próximos días. Por ahora, hermanos, antes de ir a la palabra, queremos que recuerden un par de anuncios importantes que como iglesia es necesario que los tengamos en mente. Por favor, preste atención a estas láminas, al audio que quizás acompaña a estas láminas, a las fotografías, y luego vamos a la palabra esta mañana para compartir un pasaje de la Escritura. Hola Iglesia NASA, estos son los anuncios para esta semana. El día de ayer sábado, como Ministerio Avanza, tuvimos nuestra segunda reunión virtual con todos los chicos, donde hubo alabanzas, meditación y dinámicas. Y tuvimos un tiempo para celebrar el Día de las Madres. Fue un momento muy especial. Aquí les dejamos una parte de lo que tuvimos ayer con los chicos. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a los ositos. ¿A dónde están los ositos? Quiero que se muevan. Levanten la mano los chicas. Los chicas, vamos, los chicas. ¿Dónde están los chamas? Hagan una reacción los antorchas. ¿A dónde están los antorchas? Juvenil, ¿dónde están los? Con ese espíritu, bravo, brinquemos todos. En esta tarde de sábado, chicos, de podernos reunir en nuestra segunda reunión virtual del programa Avanza de nuestra iglesia. Y déjenme decirles que ya llevamos 75 participantes de esta reunión. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Hemos escogido esta alabanza que se titula No me soltarás, porque queremos que reafirmemos la fe en el Señor y que recordemos que Dios en todo momento está con nosotros.
Gracias, Pame y Oscar. Ok, chicos, ahorita vamos a un momento muy importante. Vamos a hablar de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Ok, el tema de hoy es acerca de honrar a nuestros padres o a nuestros responsables familiares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú no vivís con tus papás, ya sea que vivís con tus abuelitos, con tus tíos o con las personas que te cuiden, tú también tenés que honrarlos. Así que hoy vamos a hablar un poquito de ese tema. Vaya chicos, pues sí, es tiempo de que todos ahorita vayan a llamar a sus mamitas, a sus abuelitas, tías, hermanas, quien los cuide, las vayan a llamar porque tenemos este espacio especial dedicado para ellas. Especialmente ustedes, hermanas, que están ahí con sus chicos esta tarde. Quiero unirme a la celebración que están teniendo con Ministerio ANSA esta tarde y quiero aprovechar estos par de minutos que tengo para poder animarles, saludarles. Estamos seguros que el Señor está fortaleciéndolas a ustedes, animándolas a ustedes en este tiempo y usándolas sobre todo, ¿verdad? Nos unimos en esta celebración creyendo firmemente que la razón de para qué son sus hijos y para quién son sus hijos se encuentra en la palabra de Dios. La labor que ustedes están haciendo con sus hijos es loable, es valiosa ante los ojos de Dios. Mamitas, qué alegría nos da verlas a todas reunidas así. Aún en estas circunstancias queremos celebrarles a ustedes por su gran labor, por su gran compromiso y por su gran entrega que han tenido con cada uno de los chicos y pues su apoyo siempre a mantenerlos conectados en nuestras reuniones, ya sea de grupos pequeños y ahora en las reuniones virtuales. Así que por eso queremos compartir un pequeño detallito con ustedes para recordarles que son hermosas, que son virtuosas también. En este momento es el momento para que nosotros podamos hacerle entrega a nuestras mamás de las tarjetitas que tenemos preparadas para ellas. Así que es como un pequeño detalle de los chicos para ustedes, mamás, de la gran labor que hacen a diario con ellos. De verdad que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, súper felices, y les leemos la siguiente porción que está en número 6, 24 al 26. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Feliz cumpleaños! Buenas tardes, hermanos, chicos. Qué alegría realmente haber tenido esta tarde tan linda de compartir con todos, con las mamás. Fue muy especial ese momento. Y quisiera pues quizás hacer una oración en general, pues pidiendo al Señor pues que nos bendiga y que nos cuide. Así es que podemos cerrar nuestros ojitos y pedirles al Señor pues que estos días pasen pronto. También les invitamos a continuar con el tiempo de reflexión e intercesión todos los días a las 7:30 de la noche por el canal de YouTube de la iglesia. Y cada tarde, las hermanas del Ministerio Esther suben una reflexión en su espacio Conectadas al canal de YouTube de la iglesia para fortalecer la fe de las hermanas y la congregación. También, cada domingo a las 9 de la mañana, por medio de la aplicación Zoom, tenemos la clase para adolescentes. Y a las 10 de la mañana, la clase para niños de 10 a 12 años. Los días miércoles a las 8 de la noche, siempre por Zoom, el Ministerio Juvenil invita a la congregación a conectarse a un tiempo de oración, el Prayer Meeting. Asimismo, los días viernes a las 8 de la noche, siempre por Zoom, es la Reú de los jóvenes. Es un tiempo de alabanzas, meditación y dinámicas, con temas actuales y desafiantes. Hermano, si usted quiere expresar su adoración con los diezmos y ofrendas, los números de cuenta son los siguientes. Recordándoles que solo el hermano administrador está autorizado para recoger ofrendas. Y estos son los anuncios de esta semana. Muchísimas gracias, hermanos, y bendiciones. Porque la NASA no se detiene, la NASA es tu casa.
Bueno, iglesia, estamos enterados, queremos abrir la palabra. Quiero invitarle esta mañana a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, por favor. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Es una historia, es un episodio de la Escritura que usted y yo lo hemos escuchado muchas veces. Lo hemos estudiado, lo hemos leído. Quizás los maestros y maestras que se encuentran en este culto virtual también lo han enseñado, este pasaje. Es un pasaje que el mundo conoce también, no solamente el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, sino también toda persona, creo yo, muchas personas allá afuera conocen este episodio. Es el episodio que narra un momento crítico en la vida de los discípulos de Jesús y especialmente de uno de ellos, como lo era Pedro, que atrevidamente le va a pedir algo al Señor Jesús para hacer y va a fracasar. Escuche lo que dice Mateo en el capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche y estaba allí solo, y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces, escuche, de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciéndole: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, que es nuestro alimento. Gracias porque ella nos ha acompañado en estos días y gracias porque nos sostiene tu presencia, Señor, con nosotros y tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que como iglesia podemos celebrar juntos de esta manera en nuestros hogares. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, y gracias por lo que vas a hacer. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, es un pasaje conocido. Es un pasaje donde los discípulos se van a encontrar en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio del mar, caminando, marchando en una barca por ser obedientes a Jesús. Jesús, después de una larga jornada con sus discípulos, les ha dicho a sus discípulos que se adelanten, que vayan en la barca y se adelanten y lo esperen en la otra ribera. Y escuche, los discípulos van a ser obedientes por primera vez, quizás dirá alguien. Qué interesante, porque difícilmente vamos a encontrar a los discípulos siendo obedientes siempre a Jesús. A usted y a mí nos cuesta, ¿no es cierto? Cuando la palabra de Dios ha dictado por dónde, el sendero por donde necesitamos transitar, nos cuesta obedecer al Señor. Pero ahora los discípulos están siendo obedientes con Jesús. Los discípulos han sido obedientes, se han subido a la barca y han comenzado la travesía para esperar a Jesús al otro lado del mar. Qué interesante, porque Jesús se va a quedar, dice Mateo, se va a quedar solo y va a dedicarse a la oración. Hermanos, el Señor Jesús en este momento de su vida, de su ministerio, tenía muchas razones por las cuales quedarse solo, a solas con su Padre, orando. Usted sabe lo que le espera al Señor Jesús. Los días que le espera son días difíciles. Y es donde más el Señor Jesús, no solamente en los días difíciles, nos va a enseñar que como discípulos necesitamos buscar a nuestro Padre en oración. No solamente en las temporadas altas de Navidad, de Semana Santa
o de inauguraciones, de celebraciones o de conferencias, como muchas veces el pueblo de Dios se encuentra inmerso en una búsqueda de Dios solamente en momentos especiales. Usted y yo sabemos que los momentos en los cuales necesitamos buscar a nuestro Padre como Jesús lo va a hacer es en todo momento. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta como iglesia y como discípulos buscar a nuestro Padre en oración para depender de Él, para buscar su consejo, para escuchar su voz? Nos cuesta, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cómo nos cuesta buscarlo? Pero Jesús no solamente le ha enseñado a esos discípulos, sino a nosotros también, que el discípulo necesita escuchar la voz de su pastor, de su maestro, y se va a quedar solo, dice Mateo, orando. Lo asombroso del pasaje y lo tremendo del pasaje es cuando los discípulos se encuentran en medio del mar a la cuarta vigilia, dice Mateo, avanzada la noche, va a venir a ellos una tormenta con vientos fuertes. Imagínense la oscuridad alrededor de estos hombres y el corazón de estos hombres va a colapsar emocionalmente. Ellos van a comenzar a llenarse de temor, sus mentes y su corazón, tal como lo relata Mateo en las palabras que Jesús les va a decir: no temáis. Están llenos de temor, su corazón y su mente, sus emociones han colapsado y les han atrapado, les han secuestrado y de alguna manera ellos no saben qué hacer. Qué tremendo, hermanos, porque cuando vienen situaciones críticas como la que le va a suceder a los discípulos, sucede lo mismo con nosotros. Nuestras emociones, Dios nos hizo con emociones, pero nuestras emociones, cuando no sabemos controlarlas, cuando no sabemos gestionarlas, cuando no sabemos qué hacer con ellas, nuestras emociones nos van a paralizar y nos pueden dañar. Pueden dañarnos a nosotros o pueden dañar a otras personas porque no sabemos cómo depositar esas emociones, temores, ansiedad, angustia, en las manos de quién debemos de depositar. Los discípulos se van a encontrar en un momento de crisis, en un momento de dificultad. Y mire, hermano, mire, iglesia, si no entendemos a los discípulos. Porque en medio de la crisis, en medio de la dificultad, la iglesia, los discípulos del Señor, es donde más conscientes están de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de lo frágil que somos, de los limitados que somos. Y en esos momentos es donde vamos a clamar a Dios diciéndole: Señor, ayúdame. Qué tremendo, hermanos, porque a lo largo de la historia, a través de la historia, cuando han sucedido terremotos, cuando han venido pestes, cuando han venido pandemias, en medio de esos sufrimientos y de esos momentos llenos de dolor y sufrimiento, es cuando el mundo más consciente se vuelve de Dios. Y no dudo que el mundo, que Dios está cumpliendo el propósito de tocar el corazón del mundo para que vengan al arrepentimiento y puedan estar conscientes que necesitan venir a Jesús para poder salvar sus vidas y tener una vida plena para ellos. Los discípulos están en medio de un momento crítico y en ese momento crítico en el cual ellos se encuentran, Jesús va a venir al rescate de ellos. Qué tremendo, porque el Evangelio de Mateo se encarga de decirnos que Jesús vino a ellos para auxiliarlos, para ayudarlos. No lo olviden, en los momentos de dificultad, siempre el Señor Jesús camina con nosotros. Siempre el Señor Jesús nos sostiene. Jesús viene a ellos, dice el relato bíblico, y va a llamarles la atención. Ellos llenos de emociones, de pánico, de temores, pensando que es un fantasma. Jesús les va a hablar y les va a decir: no temáis, no tengan miedo, yo soy. Y esas palabras van a servir para que un discípulo atrevidamente pueda hacer una petición a Jesús. Y usted conoce la historia de Pedro el atrevido, Pedro el que amaba a Jesús, Pedro el que fracasaba, el que tropezaba una y otra vez. Como este discípulo, Pedro, le va a decir a Jesús: Señor, si tú eres, en otras palabras, tú eres, estoy seguro que tú eres, permite que yo vaya a ti. Y Jesús entonces va a pronunciar estas palabras dándole una invitación a Pedro y le va a decir: ven. Y qué tremendo, hermanos,
porque Pedro va a comenzar a caminar, va a salir de la barca y va a comenzar a caminar dirigiéndose hacia Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Aquí hay un principio para nosotros. ¿Acaso Jesús no sabía que Pedro se iba a hundir? Jesús era Dios. ¿Acaso Jesús no sabía que Pedro iba a fracasar? ¿Acaso Jesús no sabía que la debilidad de Pedro, la falta de fe de Pedro le iba a hacer fracasar? Claro que lo sabía, pero sabe, aquí está el principio. Jesús sabía que en el fracaso de Pedro, en la fragilidad de Pedro, en la debilidad de Pedro, su gracia era la única que podía sostener la vida de Pedro, llenar el corazón, la mente de Pedro, y Pedro poder aprender que en la debilidad y en su fracaso es cuando el poder de Dios se perfecciona. Hermanos, qué tremendo, porque Pedro va a fracasar. Pedro va a dudar, como Jesús le va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pusiste atención al viento, a las olas y dejaste de verme a mí? ¿Por qué fracasaste? Pero en el fracaso de este hombre nos vemos fotografiados y reflejados nosotros. Porque en el fracaso de Pedro, hermanos, podemos aprender que en medio de esta sociedad en la cual vivimos, una sociedad de perfección, de éxito, una sociedad donde no le da cabida a equivocaciones, y no solo la sociedad, sino que muchas veces la iglesia del Señor ha comido de esta filosofía del mundo donde la gente no debe de equivocarse, donde no hay cabida para alguien que haya fracasado y haya cometido un error. Fácilmente la sociedad y el ser humano puede etiquetar a alguien que ha fracasado. Fácilmente nosotros podemos llegar a desechar a una persona porque se equivocó, porque fracasó o porque era débil. Pedro va a aprender, como lo va a hacer a lo largo de todos los días que le restan en su vida. Pedro se va a equivocar una y otra y otra y otra vez, pero en medio del fracaso de Pedro, Pedro va a llegar a conocer la gracia de Dios sanándolo, la gracia de Dios sosteniéndolo, la gracia de Dios fortaleciéndolo. Pedro va a experimentar el pastoreo de Jesús en su debilidad. Querida iglesia, en medio de este tiempo donde nos sentimos frágiles, donde alguien pudiera decir: hermano Carlos, siento que he fracasado con esta situación que estamos viviendo, no pude prever esto, mire que no logré, siento que he fracasado, me siento débil. En medio de este tiempo, querida iglesia, en nuestro fracaso, permitámosle al Señor que pastoree nuestra vida. Permitámosle al Señor Jesús que nos diga, como le dijo a Pedro: ven Pedro, ven, sí, ven en medio de la oscuridad. Yo sé que el panorama es incierto, yo sé que quizás vas a fracasar, pero ven Pedro, porque cuando sepas que tú eres débil, es donde mi gracia te va a cubrir, mi gracia te va a llenar, y la única plenitud que te va a sostener y te va a hacer sentir bien es mi gracia contigo. De todos los discípulos que estaban en la barca en medio de la tormenta, ninguno se atrevió como lo hizo Pedro a caminar hacia Jesús, y fracasó. Creo que hay un principio para nosotros, hermanos. En primer lugar, el ser obediente a Jesús no nos garantiza que los problemas van a desaparecer de nuestra vida. Los discípulos están siendo obedientes con Jesús, se han subido a la barca y van al lugar donde Jesús les dijo que fueran, pero se van a encontrar con un problema. Quizás alguien dirá: hermano, mire, cuando más consagrado quería ser para Jesús, cuando más involucrado en diciembre quería estar en la iglesia, cuando más quería leer la Biblia, cuando más quería orar, viene a suceder esta crisis de este virus y mire cómo me ha desanimado. Ser obediente a Jesús no nos garantiza que las pruebas van a desaparecer en nuestra vida.
En segundo lugar, en medio de las pruebas, no lo olvide, iglesia, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, como se encontraban estos discípulos que alguno pudiera decir eran pescadores, qué bárbaros, han fracasado, sabían acerca de subirse en una barca y pescar en medio del mar y caminar y ir, dirigirse, pero fracasaron. Pero en medio de su fracaso, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Jesús vino al encuentro de ellos para sostenerlos y darles palabra y decirles: no temáis, no tengan miedo, yo soy. Qué tremendo. En tercer lugar, queridos hermanos, en medio de situaciones como estas, es el mejor tiempo para experimentar el pastoreo de Jesús. Él es nuestro pastor. Y en nuestra debilidad, mire cuánto nos cuesta expresarle al Señor que somos débiles, porque luchamos con nuestra autosuficiencia, luchamos con nuestra vida exitosa y nuestros planes exitosos. Cómo nos cuesta mostrarnos vulnerables y frágiles delante de los demás y delante de Dios. Pero cuán necesario es para el discípulo de Jesús mostrarse delante de su maestro frágil y débil. Porque cuando es débil, como lo va a decir Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Pedro fracasa, pero en su fracaso disfruta la gracia de Dios. Querido hermano, en tercer lugar, en medio de lo probablemente que usted pueda llegar a visualizar el panorama de fracaso, de debilidad, de fragilidad, permítale al Señor que le pastoree. Y en último lugar, Pedro va a aprender que esa gracia que le ha sostenido en su fracaso es la misma gracia que él debe de extender para con otro. Qué triste que muchas veces nosotros hemos llegado a etiquetar y a desechar personas que se equivocaron, fracasaron, fallaron, y los hemos metido en la lista negra, en el cuaderno de la lista negra, y son personas no gratas para nosotros y tienen minada el paso o no pueden caber en nuestros planes. ¿Sabe por qué? Porque les hemos medido con la medida que el mundo da. Pero la medida que el mundo da no es la que se encuentra en la palabra de Dios. Pablo le va a escribir allá en el Nuevo Testamento una carta a un hombre que tenía esta misma actitud, que no había entendido que la gracia que él había recibido era la misma gracia que tenía que ofrecerle a otro que había fracasado. Pablo le escribe a Filemón que reciba a Onésimo. Y Onésimo había fallado, Onésimo había fracasado, y Pablo le dice a Filemón: recíbelo, acéptalo, perdónalo, recíbelo, ofrécele la gracia que tú has recibido. En medio del fracaso de Pedro va a aprender lo que más adelante, años después, va a escribir siendo un anciano. La gracia que hemos recibido es la gracia que necesitamos ofrecer. El fracaso de los discípulos en la barca se parece mucho a la debilidad, fragilidad, vulnerabilidad nuestra en este tiempo. Dejémonos pastorear por el Señor. Permitámosle al Señor que nos pastoree y revisemos en nuestro corazón y en nuestra mente si no hemos tenido actitudes donde nos hemos decidido no ofrecer la gracia que el Señor ha dado a nosotros. Quiero invitarles, queridos hermanos, ahora a buscar en nuestra mente y en nuestro corazón si el Señor te está hablando en estos días. No te resistas. Revisa tu mente, tu corazón, revisa tu camino y permítele al Señor obrar en tu vida, y que en estos días podamos ser sostenidos por el Señor, por su palabra. Sigamos animándonos, sigamos dándole la gloria al Señor al ver a los jóvenes reunirse, al ver a las mujeres reunirse, al ver a los matrimonios, a los tiempos de oración por la noche, una iglesia dinámica, entendiendo el propósito de Dios para este tiempo. Padre,
Gracias te damos por tu palabra, Señor. Tú siempre tienes algo nuevo que decirnos y recordarnos. Oramos en esta mañana para que tú, Señor, sigas sosteniendo tu iglesia, hablándonos en este tiempo. Señor, gracias por este episodio de la Escritura donde podemos ver la fragilidad del ser humano y la necesidad que tenemos de tu pastoreo. Señor, oramos para que en estos días tú cumplas el propósito con nuestra familia, con nuestros hijos, esta iglesia nuestra en casa. Que ahí, Señor, tú puedas hablarnos, glorificarte, obrar milagros en nuestros hogares. Que sostengas a los obreros, pastores y misioneros que predican tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por las lecciones que tú nos recuerdas esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, iglesia. Que Dios les bendiga. Esperemos noticias en estos días, anuncios en estos días. Encontrémonos por la noche en el tiempo de oración también que estamos teniendo como iglesia en esta semana. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.